caso cerrado. Y estamos de vuelta, amigos. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald, que dice: enséñame un héroe y te escribiré una tragedia. Que pasen los litigantes. El remedio fue peor que la enfermedad. Uno le mira la cara a esta gente y le tiene terror, le tiene miedo. Yo quería salvar a la comunidad, pero me trataron como si hubiera puesto una bomba. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Alda, sí, tú eres la demandante. Por favor, descríbeme quién es Mociane, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo vengo aquí a demandar a este individuo. Necesito que él me dé $50,000 por los daños y perjuicios que me ha causado a mí emocionalmente. Yo he perdido a mi padre. Por culpa de él ha matado a mi padre y ha causado daños a mis negocios. Ok, pero fíjate, yo necesito que tú me expliques, porque si él hubiera matado a tu padre, él no estuviera parado aquí hoy. Pues déjeme estuviera le en prisión, explico. posiblemente. Sí, O sea, doctora. que me estás hablando de circunstancias. Explícame todas las circunstancias, por favor. ¿Tú lo conoces a él? Sí, doctora. ¿De dónde lo conoces? Déjeme le explico, doctora. Mire, lo que pasa es que yo tengo un negocio, yo lo tenía con mi padre, que en paz descanse, por 10 años, un restaurante. Este restaurante está localizado donde hay muchos locales, muchos negocios también ahí. Ok. Y este señor va y abre un negocio a un lado y tiene ahí un año. Pero lo que pasa es que hace 5 meses ocurre un robo en mi negocio. Ok. Entra un individuo, un muchacho, asaltando, pidiendo dinero, trae cubierta su cara con un pasamontañas. Y este muchacho trae como un rifle, pero no parece real, parece de esos BB gun, así. Y yo me doy cuenta, porque yo sé de armas por mi padre, porque él me ha enseñado, él conoce de esas cosas, ¿sí? Y resulta que, pues yo le digo que no tengo dinero ahí, que el dinero está atrás en la caja y pues allá está mi padre. Y pues él se va, él está desesperado, quiere dinero. Y va el muchacho atrás y yo trato de hacerle señales a mi padre. Y le digo, papá, para que esté alerta, pero él trata de abrir la caja, darle dinero. En esto, que abre la puerta este señor y entra y asusta a todo mundo porque saca una pistola de verdad. Yo para defender. Para defenderlos a ellos. Para defender a ellos. O sea, tú estabas protegiéndolos a ellos, interviniendo por el robo que ellos estaban sufriendo en ese momento. No, doctora. No, espérate un robo. momentito. Explícame tú los hechos. Después tú me vas a responder. Sí, doctora. ¿Cómo interpretaste tú lo que pasó con él? Mire, pues ¿Qué fue lo que hizo? un terror, lo que fue es asustar a todo mundo. ¿Pero por qué? Porque él saca esta arma, no tiene derecho a hacer eso en mi negocio. Pues Pero, él le pero dice, hay un ladrón, doctora, y Él hay le uno que dice. tiene arma. Hay uno que hay arma sí, que pero es él una le dice, metralleta. quítate eso. No. Y resulta que este muchacho, yo lo conozco, señora, es un muchachito Es un del ladrón. barrio. que está- Pero cuando entró a robar tú no lo conocías. Era un No. ladrón cualquiera. ¿Sí o no? Sí, Claro, no, claro. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que le pasó a tu papá? Pues a él, doctora, en el momento que el muchacho se quita el pasamontañas, mi padre quiere darle el dinero para que él se vaya del lugar. Pues este señor saca la pistola, mi padre se muere de terror, Es el doctora. ladrón que mata a su padre, no yo. No, es el ladrón no, con tú su lo arma. matas, él lo mata, doctora. Es el Pero ladrón Tu que papá quiere. recibió un balazo o algo. No, doctora, él muere de un ataque al corazón porque llega Le la dio un policía. infarto al señor. Sí, Por él- el susto que Y pasó. aparte de No, todo, no, nos no. mantiene secuestrados ahí porque va una muchacha, una cliente, y quiere salir del lugar y él dice que no salgan porque hasta que no llegue la policía. ¿Él por qué hace eso? Porque es lo correcto, la policía llega y entonces investiga lo que está pasando, le toma el testimonio a los testigos. O sea,
No, pero el ladrón Pero es- mientras- A ver, dime algo. ¿Tu papá murió allí mismo en la tienda? No, él lo rescata la ambulancia y vamos en la ambulancia y sus últimas palabras fue que me dijo, mira el árabe, que me asusta el árabe. Eso es lo que dice él, doctora. O sea, que el árabe lo asustó. Sí. Ok. Entonces, por eso tú lo estás demandando a tu vecino, porque este señor es tu vecino, Desgraciadamente. que tiene un negocio al lado tuyo, que intervino durante un robo en tu restaurante con una persona que estaba encapuchada, armada, evitó el robo, pero tu papá muere del susto y tú lo estás demandando a él por $50,000. Sí, porque aparte de eso, ahora resulta que él es el héroe de la película aquí. Ok. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Mosian. Musian. Musian, ok. Sí. ¿Cómo respondes a la demanda? Ella quiere $50,000 por los daños emocionales que sufrió por la pérdida de su papá, quien murió de un infarto durante el intento de robo. Sí. Pues buenas tardes, doctora. Lo que pasa, estoy yo en el restaurante, aquí sentar con un amigo. Pues una vez un ladrón entra con una grande arma. Yo estoy aquí sentado, comí mi comida. Cuando entra el ladrón, pasa el arma a su cabeza. Pues yo estoy en el baño, cuando salgo del baño, el ladrón estaba ahí. Yo me salgo mi pistola, lo pone al suelo. Pero el problema que es que ella que tienes que me da $100,000. ¿Por qué? Ah, tú le estás exigiendo una contrademanda a ella de $100,000. Sí. Ok, Sí. ¿por qué razón? La primera razón, porque el arma que tengo es un arma de un amigo. Estás conmigo para limpiarla. Y cuando viene la policía me arresta porque tengo este arma, no es el mía. No tengo la autorización del arma. Pues, Claro, una persona así no debe de tener no, armas ni estar en este país, doctora. Déjame, por favor. Ahora algo. está sonando como una persona intolerante. Y eso es tan feo. Tú eres latina, ¿no? Claro, sí. Entonces tú también debes haber sentido un poquito lo que es la discriminación. Es feo que discriminemos por a eso. otros. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa luego? ¿Cuánto tenemos aquí el problema? Pues ella y sus amigos, propietarios del área, porque yo soy extranjero de aquí, no tengo tengo un business como 2 o 3 años. Ellos que haces, me haces una cabeza de puerco a mi business, adelante de mi business. Por eso no tengo ahorita mi vida malo. Sí, pues la tercera cosa, la semana que pasa estoy a la inmigración por un apuntamiento para mis papeles. Porque ahorita estoy haciendo mis papeles. Y me das un apuntamiento para la semana próxima para jugar en la bandera. ¿Pero qué es lo que tú estás...? Ah, para la ciudadanía. Sí, la ciudadanía, sí, Ok. por eso. Pero este arresto ahora que tuviste... Sí, ahora... ¿Te causa problemas? Sí, claro, que pasa que ellos me llaman y me han dicho, estoy en investigación. Mi apuntamiento anular, no puedo ir, estoy en investigación. O sea, Pues, que la cita para jurar la bandera te la han suspendido porque estás en investigación por el acto ahora de defensa del restaurante de la señora. Perfecto, ya entiendo. Pasemos al primer testigo de la demandante, Roberto, por favor. No cabe duda que el ambiente que se está forjando y se ha forjado en los últimos años con estos actos terroristas y esto causa más furor y aprensión en las personas de la población. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Este es el ladrón que quiere matar a la Yo le tengo gente. terror. Este fue el ladrón. Yo le tengo Sí. terror. Y ella trae el ladrón de Tienes testigo. una metralleta grande. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tú te Yo quiero llamas? defensar a Doctora, la Andrés. gente. Andrés, yo quiero Ok. explicarle lo que pasó porque desde ahí mi vida ha cambiado. Ajá. Yo hace un año, desafortunadamente, consumía drogas y andaba en una situación muy difícil. Hace 5 meses, incluso, pasó este terrible accidente que cambió mi vida, pero resulta, doctora, que yo ya estoy limpio. Yo estoy haciendo otras Esto no fue un cosas. accidente, fue un acto criminal de tu parte. Doctora, yo no sabía, yo quiero explicarle cómo fue el evento.
Doctora, yo entro al restaurante, yo entré con una pistola de juguete, estas de aire, yo necesitaba de dinero. Nosotros no sabemos Es de si aire. es de Doctora, juegos. yo no sabemos, de ¿sabes? chiquito me enseñaron Yo no unos soy amigos a violencia dispararle a para unos hacerlo pájaros malo. y yo estaba Yo no soy confundido en ese violencia momento. Yo le soy tengo mucho buena terror a este persona y hombre, quiero doctora. ayudar a la Yo gente quiero, aquí. yo quiero Luciano, apoyar a esta señora por lo siguiente. Él Yo es un muchacho estoy del muy triste barrio. por la muerte Él de su es- padre. Señora, porque- él es un ladrón. No, Sí, doctora, claro, tiene un déjeme problema de explicarle, droga, doctora. nada más, Yo pero necesitaba necesita ese ayuda. dinero. Con Yo una entré, arma. yo le apunté, sí, lo siento mucho, yo le apunté a su padre, pero yo le estaba pidiendo dinero, $20. La caja estaba medio vacía. Yo realmente quería para comer ese día dinero. De repente, cuando le estaba apuntando, salió este hombre del baño Ajá. y sacó su arma de verdad y nos Ajá. empezó a apuntar a todos, me botó al piso, me dio por la Porque es un espalda, ladrón, por el quieres matar cuello. todo. Doctora, Ok, pero escúchame, si De tú un lo que momento a querías era otro comer, cambió. Mira, yo estoy porque tú segura. quieres tengo matar a miedo todos, a este hombre, ¿vale? doctora, Estoy él hablando atentó contigo, contra ¿vale? nosotros. No estoy Yo pude hablando ser porque una él víctima quieres de este matar, sí, caso, doctora. hay niños, Pude haber yo muerto, defensa a la él gente, pudo soy haberme buena matado, gente, no soy doctora, mala entiéndame. gente. Entiendo. Es un ladrón. Entiéndame, yo lo yo sé. tengo, le Es tengo un ladrón. terror a Escúchame, este Mucial, hombre. yo lo entiendo. Doctora. Él vas a se hacer- viene a hacer el bueno aquí y ella lo ha traído aquí de bueno, que a mí me parece un insulto, pero él no es bueno. Próximo Yo- testigo de la demandante, por Yo favor. defender a la no, gente. a mí no me gusta que me estén dorando las cosas ni tapándome el sol con un dedo. Al pan pan y al vino vino, señores. Este es un ladrón que Pero, viene doctora, ahora a yo he hacerse el cambiado. bueno. Ok. Mira, mira que ¿Y es usted esto, quién mira, es? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. No, señora. No. Esto no es- aquí no viene a hacer protesta. Sácame. Sácame eso de aquí. Sácamelo. Doctora, Mira, este eso que señor haces. Roberto, Mira, eso que haces. Senador, Sala doctora, de no merece, decisiones, doctora. sácame. Aquí no se viene a hacer protesta. Sácame eso de aquí. Sácame Doctora, eso de aquí. por culpa- Falta de respeto. Que venga ella. Roberto, coge tú la cabeza de puerco. Que venga ella. Sí. Gente descarada que vienen a hacer protesta en el lugar equivocado. Estás equivocada. doctora, usted me va a disculpar. A mí no me- Pero este señor causó tanto problema, causó la muerte del señor Pedro. Estamos en una comunidad, tenemos una plaza, estamos bien ubicados. Y desde que este señor apareció en la plaza nuestra, lo que ha causado es problemas. ¿Cuál es el problema que causó? Le causó la muerte al señor Pedro, ¿le No, parece señora, poco, el señor doctora? Pedro se murió de un infarto, de haber tenido algún ¿Qué te tipo de importa? deficiencia Estaba ese cardíaca. pobre muchacho, y doctora. ¿Qué Pero pobre él muchacho? estaba, El ladrón doctora, este que entró a robar. Pero él estaba Entró bien, a robar, don pero Pedro todo estaba estaba pidiendo Ese tranquilo. mataba a ti. cuando este Ese señor mataba a estaba ti. en el baño, Ese pero mataba nada. Yo no sé ti. lo que usted fumó, Ese señora. mataba a ti, Perdóneme, mataba a ¿qué ti. drogas hace usted? Yo no sé qué drogas hace usted. Don Pedro Pero estaba usted es una pidiendo falta de ayuda en ese respeto, momento, distorsionando los doctora, hechos. entiende. ¡Ya! Claro. Sí, Yo te- sí, no, sí, esto pues, es una falta de sí, respeto. Ya. Esto es una falta de respeto lo que está hablando esta mujer. Doctora, me Usted disculpa, sabe, y pero- la gente así es peligrosa, ¿eh? Escúcheme, gente así es peligrosa. Porque estas son la gente que distorsionan la realidad para sus propósitos, que usualmente son distorsionados. Ella viene a decir aquí que este pobre muchacho, el ladrón, si tenía una Pero yo buena no y me por el moví miedo ahora. que la gente le siente a la ignorancia, pero la gente es tan ignorante que por eso le tienen miedo a los árabes, por su ignorancia. No porque son malos. Malos hay en todas las razas, en todos los países. Eso lo sabemos nosotros. ¿Sí o no? Buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Dilcia. Dilcia. ¿Y usted quién es? Vengo a defender a... Viene de testigo del de demandado. testigo del demandado, ¿Cómo lo sí, conoces? Bueno, yo estaba en la tienda, estaba en el restaurante. En el estábamos- restaurante de la señora. Miranda, ya. Estabas allí comiendo. Sí, sí. Ajá. Cuando que llegó ahí con un arma, llega apuntando a todo. Es que el que le causa el Déjala infarto. hablar, déjala hablar. Llegó apuntando con un arma a todo el mundo. Nosotros estábamos nerviosos. No y era estaba- de juguete, No, señora. nadie sabía. Oye, cállate él la llegó, boca. él- No vuelvas a abrir la boca. Porque lo que estás diciendo es estúpido. Nadie sabía que tu arma era de juego. Sí, ¿ok? señora. Nadie. Oye, aquí había cámaras de seguridad en este Sí, lugar. doctora, el Perfecto. video muestra Puede ver. todo. Ah, perfecto. Yo Puede creo verlo. que este es un buen momento para ver. Vamos a ver estas imágenes, señor director. Oh, sí, se veía que era de juego todo. Porque yo no creo que se ve que es de juego. No, estábamos Para mí que se ve que era muy serio. Lo ve, doctora, mire cómo lo está haciendo.
Doctora, Y uno mire, pone a la mire, suelo y está. No, Mire, no mire mi toca a la padre, gente. mire, Mira, doctora. yo no toco a su padre. No, Yo toco al tenía el alma ladrón. de verdad, Tú no doctora, tocaste a él más tenía- nadie que Nadie agresó. solamente al Ay, ladrón. yo Yo no salí, quiero doctora. ninguno Ay, salir no, de aquí. yo salí y me amenazó. Porque Ese hombre ella me creo que amenazó. estás con ella. Ella creo que estás con él. ¿Cómo le Ellos no Ese quieren hombre me ninguno salir. amenazó. Él Pero viene de espérate, terrorismo espérate. aquí. ¿Y tú por qué fuiste a atacarlo a él? Porque yo soy una persona sumamente Este- nerviosa, doctora. Entré en un ataque de nervios. En este y tiempo viendo al puedes señor matarla. así, traté En de este- desesperada él- y él él me está- amenazó. necesita la Él me droga, amenazó su con mano, su arma ¿sabes? de verdad, doctora. Y yo me pongo sumamente nerviosa. Él Yo puede no sé matar- salir del sitio. este Doctora, señor- créame. Doctora, yo lo este intenté, señor ustedes puede son matar. locos. Este Esta es gente Far, lo que es crean Bukin, es es terrorismo Far, a uno. just Ok, Far. Musiano, Él quieres vuelve a tu podio, matar, ¿sabes Musiano. por eso? Yo entiendo, Musiano. Ese muchacho no estaba haciendo nada malo. Necesita la droga, Dentro de necesita todo lo su que mano. tenía, Yo entiendo. Yo Su entiendo. cabeza Ay, muy se bien. Vamos a Verdaderamente, pasar a doctora, nuestros como ese señor expertos. ese. La abogada Lisette Sierra, el abogado Wilfredo Arm Ruiz, que es capellán musulmán, y el detective Peñate. Dile que pase Peñate también, por favor. Salam alaikum. Salam alaikum. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Doctor Ruiz, explíquenos un poco, por favor, por qué es tan ofensivo el puerco para la religión musulmana. Pues los musulmanes, al igual que los judíos, como usted había dicho anteriormente, les está prohibido comer la carne de cerdo, consumirla y sus derivados. Puede ser aceite, la grasa Cualquier o la cosa carne, cualquier derivada. cosa del cerdo. Hay unas pocas excepciones cuando se usa en algún medicamento, como algunas insulinas. Y las tiroides, y las algunas tiroides, veces. Y no hay algún sustituto que no sea el cerdo, pues entonces como no hay otra opción se permite, pero es algo bien, es de las cosas que Dios nos prohibió consumir. Ok, pero es ofensivo, porque por ejemplo, yo leí un caso aquí de la Corte Suprema donde unos evangélicos también estaban haciendo este tipo de protesta contra unos musulmanes en un lugar que se llama Dearborn. Es ofensivo en la medida que la razón por la que se le hace es para levantar odio, Ajá. para levantar los ánimos contra alguien y ofender a alguien. Por ejemplo, lo que están haciendo con el caballero que vende productos islámicos, a alguien que vaya a comprar productos islámicos, lo menos que se quiere encontrar es Es como algo, un una cerdo. cabeza de cerdo, Claro. porque va a encontrar que puede estar la comida contaminada o cosas así por el estilo. Ok, doctora Sierra, él estaba para su ciudadanía. El arma no es de él. ¿Por qué tú estabas en el restaurante de ella? Estoy aquí con un amigo. Tenemos un apuntamiento aquí al restaurante para comimos de su tú comida. estabas comiendo en el restaurante Sí, estoy ella. estoy en el Ah, baño, ok. me salgo del baño, el ladrón, estabas ahí. Ok, ya. Sí, entonces lo que sucede, aunque él no fue condenado de ningún crimen, hubo un arresto. Entonces pasó entre la cita donde él tuvo su entrevista de ciudadanía y entre el momento de jurarse. Y cuando eso sucede, entonces les tiene que hacer una investigación. ¿Qué pasa? A veces estas investigaciones se demoran mucho tiempo, puede ser 2 meses, puede tomar hasta 1 año, porque desafortunadamente vivimos con este prejuicio que estamos hablando. Qué horror. Pasa mucho con mis clientes de esta parte del mundo, desafortunadamente. Y aunque él ha sido declarado inocente, se le puede negar la ciudadanía a él si el oficial que revisa esa solicitud por su discreción, porque el acta de inmigración dice que el oficial tiene esa discreción amplia si cree que no es en el mejor interés de los Estados Unidos que esta persona se naturaliza y le va a tocar esperar otros 5 años de buen carácter Para moral reaplicar. para aplicar de nuevo. Es posible. Qué horrible que el prejuicio se interponga al fluido natural de lo que otras personas pueden hacer sin ningún problema. Es realmente triste, pero yo espero que con un buen abogado él pueda explicar bien y el abogado y el agente de inmigración que le toque sea una persona de mente amplia, que no tenga prejuicios y no sea intolerante y no sea ignorante, que al final es cuestión de ignorancia
lo que está pasando Ahora aquí. resulta que él es el bueno. Él es el bueno, perdóname. Y tú eres la mala. arma No eres que- mala, eres malísima. Y además me da vergüenza que seas latina también. Doctora, ¿Ok? pero no es Porque déjame decirte, nosotros los latinos bastante que hemos tenido que aguantar Bueno, sí, prejuicios doctora, para que pero entonces no- nosotros vomitemos prejuicios a los demás. Y todo lo Qué que triste causó, es eso. bueno, A ver, ¿esto qué cosa es? El arma que tenía él. este arma que te parece... Hoy en día la mayoría de estos rifles de aire son hechos como réplica de las armas de verdad. Esto, si yo lo veo, sin saber que es un rifle de aire, pienso que es una de 22 calibre. Exacto. Él pudo en ese momento matarlo y hubiese estado justificado. Doctora, pero yo sería incapaz de... Eso es uno de los de riesgos hacerle que él daño a toma alguien. cuando Cállate. decide Eso romper la dice ley. él. Eso es uno de los riesgos que él toma cuando decide romper la ley. Naturalmente. No, Así porque es. ellos siguen insistiendo, era de Claro. mentira, era de mentira el arma, era de mentira el arma, causó la muerte. el arma de No, mentira. no, no. ¿Quién sabía que era de mentira? Señora, Yo no este sabía que arma era de no es mentira. Este Ok. arma te Tú eras parece el es encargado del normal. arma de verdad, tú Esta eras es la el que verdad. le causó la No muerte es al arma de fuego. Decisión del caso. Al final, yo admiro a los buenos samaritanos, a las personas que intervienen, y muchos estados están creando leyes ahora para proteger a los buenos samaritanos en sus actos. Porque si no, nos estamos convirtiendo en una sociedad fría, robótica, impersonal, intolerante, discriminatoria. ¿Usted quiere vivir en ese mundo? ¿Usted quiere vivir en ese mundo con una sociedad así? Pues yo no. Yo voy a aplaudir a aquel que dé su cuello y dé su tiempo y dé su valentía y su coraje por defender lo que es correcto. A ti te niego la demanda y se la concedo la de él. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Personalmente llevo 6 años trabajando con la niña, conozco a Mía, todos los días hemos trabajado con ella, personalmente con el grupo multidisciplinario que tiene la escuela, tiene psicólogos.